Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Atención con la palabra hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, como esta iglesia que se llama Sin Frontera. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Muy bien, mis hermanos, Jesucristo es la persona más excepcional que existe en el mundo entero y que existió, pisó nuestro planeta Tierra hace ya casi 2000 años atrás. Y yo voy, en primer lugar, voy a dividir esta primera parte en 5 cosas que hacen la vida de Jesús excepcional. Y esto tiene que ver con 5 aspectos del Evangelio. Cuando hablamos del Evangelio, el Evangelio tiene 5 aspectos muy importantes que son el fundamento, que son la base de los cristianos de todos los tiempos, de todas las épocas. Todo cristiano auténtico y genuino y verdadero necesita estar fundamentado, anclado sobre la base de 5 aspectos fundamentales, valga la redundancia, del Evangelio. El primer aspecto lo vamos a llamar el nacimiento de Jesucristo. Su nacimiento fue excepcional. Diga conmigo, excepcional. Y yo he encontrado que el nacimiento de Jesús es excepcional porque, por muchas maneras, en el siglo X, específicamente en el año 1000 después de Cristo, surgió una pregunta de tipo teológica. Escuchen muy bien. Surgió una pregunta que puso a los teólogos de la iglesia, a los más grandes encumbrados de doctores de la iglesia cristiana, de cabeza a pensar, porque no se habían planteado hasta el siglo X, hasta el año 1000 después de Cristo, la siguiente interrogante: ¿por qué Dios se hizo hombre? ¿Por qué Dios se hizo hombre? Nadie podría dar respuesta a esto, era bastante complicado. Trataban de leer la Biblia, 1189 capítulos, 31.173 versículos, 39 libros del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento, 4 evangelios. O sea, habían leído toda la Biblia, pues. Habían estudiado el hebreo, el arameo y el griego, y había mucha especulación al respecto. Se levantó un hombre llamado Anselmo, que escribió un tomo, una obra que se llamó Cur Deus Homo, ¿por qué Dios se hizo hombre? Me llamó muchísimo la atención que este hombre dijo en su libro, en su contenido. No voy a responder a esa pregunta porque no es nuestro tema, pero sí quiero enfocar la parte de por qué el nacimiento de Jesús es ¿cómo? Excepcional, es maravilloso, es admirable, como lo describe Isaías aquí. Número 1, él dijo: Dios, en las páginas de la Biblia encontramos que Dios puede crear seres humanos de 3 maneras, dijo él. Número 1, él dijo: Dios puede crear un ser humano sin la intervención de un hombre y de una mujer. ¿De quién estamos hablando? De Adán, ¿verdad? Dios puede crear ser humano sin la intervención de un hombre y de una mujer. Segundo, Dios puede crear un ser humano con la intervención de un hombre, pero sin la intervención de una mujer. ¿De quién estamos hablando? Ah, caramba, de Eva, digan, de Eva. Sí, usó a Adán como materia prima para crear a Eva. Él dijo esto. Pero luego dijo las 3 maneras. Dios puede crear un ser humano, esto ustedes se lo saben, ¿a través de qué? Sí, de la reproducción natural, de la unión de un hombre y una mujer, como usted y yo nacimos. Así que no me digan que no sabemos esa respuesta, ¿verdad? Así que Anselmo no está enseñándonos nada nuevo, es algo que ya lo sabemos en este sentido. Ahora, él dijo: pero Cristo fue una excepción, porque Cristo rompe los moldes antes existentes. ¿Por qué? Porque existían
seres humanos que habían sido creados, como en el caso de Adán, sin intervención de un hombre y de una mujer. Existió Eva, que fue creada con la intervención de un hombre, pero no de una mujer. O sea que Eva no tuvo mamá. Se puede decir que tuvo un papá, ¿verdad? No tuvo un papá físicamente hablando, pero tuvo su papito, Adán. La materia prima fue Adán. Pero Dios también creó, Dios decidió que el hombre, la unión de Adán y Eva, pues la reproducción natural, se crearan seres humanos. Pero cuando se trató de Cristo, note usted que Isaías dice: porque un niño nos es nacido. Y esto es muy importante lo que él va a decir después, porque si nos quedamos nada más aquí, podemos concluir erróneamente, como han concluido muchos, diciendo: Jesús era solamente un pensamiento en la mente del Padre. Y Dios, de tanto pensar, algún día este pensamiento tiene que materializarse. Dios, de tanto pensar, se convirtió, como por arte de magia, en una persona, que es el Hijo, dicen ellos. Los unicitarios dicen eso. Pero aquí, Dios, el profeta Isaías dijo: porque un niño nos es nacido. Y cuando él dice un niño nos es nacido, esta frase sola podría significar eso, pero luego la siguiente oración dice: hijo nos es dado. Es decir, que el Hijo ya existía, ya estaba, solo que nos va a ser dado. Con esta segunda cláusula, el autor lo que nos está diciendo: el Hijo no llegó a nacer en Belén de Judea. Él nació en la forma de un hombre, en la forma de un niño, en Belén de Judea. Pero no se equivoquen, Él ya existía. El Hijo nos es dado. Existía, solo que nos va a ser dado en la forma de un niño en Belén de Judea, como lo dijo Miqueas en otra oportunidad: de ti, Belén, pequeña entre las aldeas, de ti saldrá el Rey de Israel. Entonces, cuando Cristo viene, Dios decide que Cristo no podría venir con la intervención de un hombre, pero sí de una mujer, porque la simiente está en el hombre, y puso el cigoto en la mujer para que Cristo fuese sin mancha. De manera que dice Anselmo que Cristo es excepcional en su nacimiento, porque cuando Él vino rompió los moldes existentes. No imitó a Adán, no imitó a Eva, tampoco vino imitando la reproducción natural, o sea, naciendo por reproducción natural, sino que nació con la intervención de una mujer, pero sin la intervención de un hombre, más con la intervención de Dios, que fue el que lo puso allí por el Espíritu de Dios. Denle un aplauso al Dios maravilloso que hizo del nacimiento de Cristo excepcional. Fue tan excepcional el nacimiento de Cristo, mis hermanos, que los ángeles se movilizaron del cielo y vinieron donde Él estaba e hicieron un canto: paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Los pastores que estaban por allá dejaron de pastar y vinieron donde estaba Jesús y se postraron donde Él estaba y le adoraron. Sabios del oriente recorrieron grandes distancias para llegar donde estaba Jesús, con 3 tipos de regalos: incienso, mirra y oro. Y se postraron ante el Mesías y lo adoraron como Dios. Su nacimiento fue excepcional. Hubo bastante batalla espiritual para que Él no naciera. No se encontraba lugar para que naciera. Hoy el mundo celebra, todos los países del mundo se paralizan en esta fecha. ¿Para qué? Para celebrar el nacimiento de Jesús, aunque nosotros sabemos que Jesús no nació en diciembre, no nació el 25 de diciembre. Jesús pudo haber nacido entre marzo y abril. La historia y las circunstancias nos dicen que más o menos la fecha data más o menos de esos meses. Pero no importa, mi hermano. Lo importante es que hay un hecho histórico el cual no podemos negar, y es que Jesucristo vino al mundo, que nació excepcionalmente, que movió cortes angelicales, que movió pastores, que movió sabios del oriente y que impactó al mundo entero con su nacimiento. Y aunque no se encontraba lugar para que María naciera, esto es ahí vemos el evento, la parte espiritual, mi hermano, tratando el enemigo de impedir, de abortar el plan de Dios. Pero Dios cumple su propósito y el Hijo de Dios vino a la tierra en la forma de un bebé en pañales. Qué bueno, qué maravilloso.
Esto para mí es fenomenal, y este es el primer fundamento de los cristianos. Tenemos que saber que Jesús es excepcional, y los tres antecedentes anteriores, el hecho de que Adán haya venido sin la intervención de una mujer y de un hombre, y el hecho de que haya nacido Eva, o haya sido creada Eva sin la intervención de una mujer, pero sí de un hombre, son antecedentes que nos deben decir a nosotros que para Dios no hay nada imposible, y que el nacimiento virginal de María, ¿por qué vamos a dudar del nacimiento virginal de María? Que es excepcional, que rompió los moldes anteriores, pero que hay antecedentes de que Dios ha creado raza humana de diferentes maneras, de tres formas distintas. Jesús es la excepción de todas las excepciones. Gloria a Dios por eso. Amén. Jesús, podemos decir que hay otra forma. Jesús, argumentando con los fariseos y saduceos, dijo: Dios puede levantar de estas piedras hijos de Abraham. O sea que Dios puede hacer como Él quiera. Dios es todopoderoso, y si Dios quiere levantar una generación entera de rocas, de piedras que son seres inanimados, Dios lo puede hacer. Eso nos debe poner a nosotros a pensar que nuestro Dios es todopoderoso y que el nacimiento de Cristo realmente es excepcional. Segundo, la vida de Jesús es excepcional, no solamente en su moral, no solamente en su estilo de vida, no solamente en su enseñanza. 52 parábolas pronunció Jesús para denunciar el sistema existente de su tiempo. Y se puso de parte de los desvalidos, de los marginados, de los pobres, de los dominados, porque Israel estaba dividido en dos grandes grupos: el grupo dominante y el grupo dominado. Los religiosos, los políticos, que eran los celotes, los fariseos, los saduceos, esos eran dominantes. Y estaba el grupo que era la gente que estaba totalmente subyugada, controlada, manipulada. El sistema religioso y político se había convertido en un sistema de control de masas, y el pueblo estaba oprimido bajo un sistema totalmente legalista, un sistema totalmente opresor. Y Cristo pronuncia 52 parábolas para denunciar la injusticia de este grupo dominante, que eran eliminadores en el caso de los celotes y los saduceos, y eran separatistas en el caso de los fariseos y de los esenios, que quienes no se alineaban a su pensamiento, quienes no se alineaban a su teología, entonces ellos o lo mataban, lo quitaban del camino, los eliminaban, o se separaban de ellos y los condenaban. Tenían un dedo acusador contra esa gente, y esa gente, hermano, estaba encorvada, estaba triste, estaba acongojada. Pero Cristo vino, pronunció sus 52 parábolas para denunciar el dominio y la religión dominante, muerta y destruyente de los fariseos y de los saduceos, y trató de ponerse de parte de los pobres, de los menesterosos, de los humildes, de los oprimidos, y a ellos con las mismas parábolas, de una manera increíble y milagrosa. Mientras con las parábolas denunciaba el sistema injusto, a la misma vez en esas parábolas hay contenidos de esperanza para los dominados, para los oprimidos, para los marginados, y exaltó así, hermano, al ser caído que se sentía sin fe y sin esperanza, y le alzó del muladar y del polvo, y lo puso en un pedestal a aquellos que recibieron el evangelio de Jesucristo. La vida de Jesús fue excepcional, no solamente por esa obra maravillosa de reconciliación, de hablar a la conciencia del ser humano para acusar a los perversos, a los dominantes, y ayudar y traer esperanza a los desvalidos. No solamente por eso, sino que Él mismo en Juan 5:39 dijo: escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero dijo algo más: ellas dan testimonio de mí. Yo me quedo sorprendido, hermanos, cada vez que voy al Génesis, al Éxodo, al Levítico, a Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, y a todas las páginas de la Biblia del Antiguo Testamento, y en cada versículo me encuentro un vestigio del Hijo de Dios. Verdaderamente todo el Antiguo Testamento, hermano, testifica de que Jesucristo es quien dijo ser el Mesías esperado, el Dios existente, Dios encarnado, Dios el que habría de venir a salvarnos y a redimirnos de nuestros pecados. Es increíble, mis hermanos, que con miles de años de anterioridad la Biblia ya nos decía dónde iban a ser: en Belén de Judea. ¿Cómo iban a ser? En un pesebre. ¿Y quién lo iba a dar a luz? Una mujer doncella, una virgen.
con miles de años de anterioridad. Nos habla incluso de su crucifixión. En el Salmo 22, por ejemplo, hay más de 70 salmos mesiánicos y todos hablan de Cristo. Es ver a Cristo describiendo. A veces David estaba orando y en su misma oración era Cristo mismo hablando por medio del Espíritu Santo en la vida, por medio de la boca del profeta David, mis hermanos. Jesús está escondido de una manera increíble, hasta de las formas que nosotros no creemos. El templo, todo es un retrato, una figura de la esencia misma de Jesucristo. La roca que seguía al pueblo de Israel. Pablo nos dice en la carta a los romanos que bebieron de la roca que le seguía, y esa roca era nada más y nada menos que Cristo mismo. Jesucristo, la vida de Jesús es excepcional porque su vida está testificada. Hasta la manera como iba a hablar, que iba a hablar en parábola, estaba profetizado 650 años. Isaías también lo dijo. Entonces, mis hermanos, Jesucristo, la vida de Jesús, la vida de Cristo fue excepcional porque está codificado de una manera increíble en todo el Antiguo Testamento. Su vida, su nacimiento, su manera de hablar, su predicación, su pregón, hasta su muerte y su resurrección estaba anticipada en las Escrituras. Tanto es así, mis hermanos, que cuando los evangelios, en este caso Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuando los cristianos del primer siglo trataron de registrar lo que Jesús enseñó, lo que Jesús dijo y lo que Jesús es como esencia, les costó muchísimo. Y por eso tenemos 4 evangelios. Usted dirá, ¿por qué hay 4 evangelios y por qué uno solo? Es que la vida de Jesús es excepcional. Su obra, hermano, no se puede resumir, ni se puede narrar, ni describir. Así que Mateo, hermanos, nos presenta a Jesús como el rey de Israel, como el rey de los judíos. Marcos nos presenta a Jesús como siervo. Lucas nos presenta a Jesús como hombre, 100% hombre. Es el que más dice, Jesús es el Hijo del Hombre. Pero Juan nos presenta a Jesús como Dios. 4 evangelios tratando de descifrar, de describir quién es Cristo. Y qué tremendo. Repito, Mateo, a Jesús como Marcos, como siervo. Por eso usted ve que el evangelio de Marcos es simple, 16 capítulos, y sencillamente lo que narra es cómo Jesús acogió a los pobres, cómo Jesús sanó a los necesitados, a los enfermos. Es el evangelio, le llaman algunos el evangelio pragmático, el evangelio de la vida práctica de Jesús. Él no se centró en muchas cosas, solamente fue al grano a mostrar cómo Cristo vino a servir de diferentes maneras. Milagros, señales, prodigios, atención al necesitado, a la viuda, al huérfano. Jesús fue acogedor. Y el evangelio de Marcos narra y recoge esto. Y Lucas lo presenta como hombre. Pero cuando Juan terminó su capítulo, su libro, él dijo, no, yo sí lo voy a describir como es, la esencia de Jesús. Él no es hombre, Él es 100% Dios. Y comenzó, hermano, a decirlo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y en Él estaba la vida. Y comenzó a decirle, era la luz de los hombres. Y comenzó a hacer una conexión de Cristo con el Génesis. En el principio, Bereshit en el hebreo, es la misma palabra en griego. Arge o arge, ahí estaban las dos palabras. En el principio es el equivalente. Estaba tratando de conectar a Cristo como el originador de todo. Y cuando terminó su evangelio, ¿sabe lo que dijo Juan? Dijo, estas y muchas otras cosas dijo y enseñó Jesús, que si se escribieran los libros del mundo, se escribieran todos los libros de lo que Él dijo e hizo, no cabrían los libros en el mundo. Y uno puede decir, bueno, pero Juan, tú sí eres mentiroso. Él está usando uso de una hipérbole. Está usando una hipérbole, que es una exageración, se agranda algo, ¿no? Para dar un énfasis. Lo que él está tratando de decir, me faltan palabras para seguir describiendo la vida de este personaje. Yo pensé que iba a ser capaz de hacerlo, pero no puedo. Hasta aquí lo voy a dejar. Las cosas que yo he escrito son suficientes para conocer quién es Él, pero hay mucho más. Qué increíble, la vida de Jesús es excepcional. Como si fuera poco, Dios levantó a Pablo para que escribiera 13 cartas. Levantó a un autor anónimo llamado Hebreo, que resumió todo el Antiguo Testamento, hermanos, en 13 capítulos, la carta a los Hebreos. Increíblemente. No sabemos quién lo escribió, pero ahí está el resumen, uno de mis libros favoritos de la Biblia, la carta a los Hebreos. Pedro, Dios lo levantó y escribió 2 cartas. Juan no solamente escribió su evangelio, sino que escribió 3 cartas y escribió el Apocalipsis. Judas, Santiago,
Hermano, es excepcional. Jesús es excepcional. En su vida no podrían describir realmente quién era Cristo. Y cuando uno avanza un poquito más allá, a la generación que quedó después de los apóstoles, los que se conocen como los padres apostólicos, qué cosas increíbles y maravillosas dijeron ellos de Cristo. Asombrosas. A veces repitiendo lo que habían aprendido de sus maestros, pero se quedaron cortos. Hermanos, las bibliotecas del mundo no podrían contener todo lo que Cristo hizo en esencia, lo que Él es. No podrían. Y aquí nosotros nos podemos cantar. Mire, hermano, yo me puse a hacer una lista una vez de cuántas canciones cristianas habían. Hermano, no pude. Hermano, son demasiadas. No hay una generación que le haya cantado más a Cristo que el pueblo evangélico, el pueblo cristiano, en todos los estilos, géneros, ritmos: ranchera, vallenato, cumbia, balada, pop, rock. Todos los géneros, hermanos, hemos tratado de decir quién es Cristo y no hemos podido. Yo le decía a mi esposa, hoy veníamos escuchando una música, y yo le digo, oye, esto es sublime. ¿De dónde saca la gente tanta letra, tanta música? Hermano, qué increíble. Jesús ha sido la fuente de inspiración de los más grandes poetas, de los más grandes filósofos, de los más grandes escritores, de los más grandes escultores, de los más grandes músicos. Jesús es increíble. Su vida es excepcional, sin duda alguna. Pero no solamente la vida de Jesús es excepcional, como si fuera poco, la muerte de Jesús es excepcional. Aunque le parezca poco, muriendo allí Jesús, ocurrieron en ese mismo momento 12 milagros. Se oscureció el mundo, tembló la tierra, se rasgó el velo en dos, pasaron muchas cosas, mis hermanos. Se oyeron voces. 12 milagros ocurrieron. Algunos dicen que es metafórico, otros dicen que es literal. No importa, pero los autores de la Biblia nos dicen que ocurrieron estos eventos. Si fue alegórico o si fueron literales, no importa. Lo importante es que nos está tratando de decir que la muerte de Cristo fue sufrida y conmovió al mundo entero con su muerte, porque su muerte fue excepcional. La muerte de Cristo, mis hermanos, Dios le dio a Pablo para que hablara un poquito de la muerte de Cristo. Y cuando Cristo estaba muriendo, la Biblia dice que Pablo escribió en Gálatas 3:13 que allí estaba exhibiendo a los principados, a las potestades del aire. Jesús los estaba derrotando en la cruz del Calvario, mientras Él mismo estaba siendo maldito por nuestros pecados. Allí Jesús cargó con los pecados nuestros en la cruz. Su muerte fue excepcional. Pero si su muerte fue excepcional, mis hermanos, su resurrección y su ascensión fueron excepcionales. Porque de no haber ocurrido resurrección, no nos queda más que a un simple líder mentiroso, charlatán, lunático, esquizofrénico. Pero si su resurrección realmente se efectuó, entonces, mis hermanos, lo que Jesús dijo de sí mismo y del más allá queda totalmente certificado. Sus palabras tienen validez y tienen trascendencia y están validadas y respaldadas por la gloriosa resurrección, que una roca de 2000 kilos, de 2 toneladas, no pudieron detener la resurrección del glorioso Mesías que se levantó victorioso, y no hubo ni siquiera los 16 guardias romanos que estaban allí custodiando la piedra pudieron detener la promesa de que al tercer día se iba a levantar victorioso y glorioso para dar validez a su profecía y a su propia palabra. Denle un aplauso al Cristo maravilloso. Mientras Jesús moría en la cruz, ¿recuerda dónde estaban los discípulos? Escondidos, a puerta cerrada, temblorosos. Yo me imagino que le habían puesto unas trancas bien grandes a las puertas por si alguien venía. Pedro lo siguió, y mientras lo seguía, Pedro estaba por allá escondido, y alguien lo encontró y dijo: hey, tú eres uno de ellos. Y Pedro dijo: no, yo no soy de ellos. Y pasó otra vez otra mujer y le volvió a decir: tú te pareces a él, hasta hablas igual a él. Yo hablo igual, ya les voy a demostrar que yo no hablo igual. Y soltó, hermano, sapo y cucaracha por la boca. La Biblia dice que maldijo, pero lo que quiere decir es que dijo muchas groserías. Los cristianos no hablan así, blan, 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 soltó. Era como escuchar la suegra hablando, ¿verdad? No, eso no va, ¿verdad?
Sí, estaba allí, hermano, votando, diciendo groserías. Y dice, un cristiano no hablaría así. Y lo dejaron tranquilo. Y ahí cantó el gallo y se acordó de su Señor, que se lo había dicho, me vas a negar. Qué increíble, mis hermanos, qué increíble. Estaba asustado Pedro. Uno le siguió de lejos. Hasta el manto lo dejó por allá. Qué tremendo, ¿no? A la cruz solamente estaban María y Juan. Dios estaba en los otros. Uno lo traicionó, otro lo negó, otro lo siguió de lejos. Y los otros se escondieron. No sé quién era peor. Se encerraron. Esos. Y uno puede decir, oye hermano, pero ¿por qué se esconderían? ¿Por qué lo negarían? Porque hermano, mire, esa gente vio a Cristo levantar muertos en vivo y directo. A ellos no se lo contaron, los vieron a Cristo realizando los milagros. Ellos escucharon las palabras más asombrosas de Cristo, los argumentos de refutación más increíbles de Cristo, que dejó a los saduceos, que eran gente muy intelectuales, los dejó boca abierta, que dijeron, más nunca le vamos a preguntar. Ellos escucharon a Jesús, vieron a Jesús hacer todo tipo de señales, prodigios, milagros, caminar sobre las aguas, juntamente con Pedro, lo vieron, calmar la tempestad mientras casi se anegaban y se morían. Y en el momento crucial, lo abandonaron. Algo les faltaba, ¿verdad? ¿Ustedes creen que estaban listos para ser testigos? No estaban listos. Pero cuando Cristo resucitó, hermano, yo doy gracias a Dios porque Él no me escogió a mí. Ustedes deberían estar agradecidos que Dios no me escogió a mí para ser el Mesías de ustedes. Porque si a mí me hacen mis seguidores eso, yo hubiese llegado pero prendido en candela, en fuego, en ese aposento alto donde estaban encerrados, en ese lugar donde estaban encerrados. Y le llego yo, ¡guau! Y los achicharraría todos, los quemaría todos. Pero no sin antes darle un insultico y decirle, mira, hijos del diablo, se van a quemar en la quinta paila del infierno, traidores, mentirosos, que bla, bla, bla. Y tú, Pedrito, que ni siquiera que... Menos mal que Dios no me escogió a mí. Y ustedes deben estar contentos por eso, ¿verdad? Pero Jesús, hermano, es un Dios, una persona que restituye al hombre. Entró a puerta cerrada, sopló sobre ellos y le dijo, paz sobre ustedes, reciban el Espíritu Santo. Algo pasó, el que no estaba allí era Tomás. El incrédulo se ganó ese título de incrédulo. Pero nosotros no somos la excepción, nosotros actuamos de la misma manera. Le dijeron, y no, si yo no meto los dedos allí en la llaga, yo no creo. Y cuando estuvo allí otra vez encerradito, ¡pum!, apareció Cristo otra vez. Tomasito, ven. ¿Qué es lo que tú estabas pidiendo, chico? Es que el Señor muchas veces hasta nuestros caprichos no los complacen, mis hermanos. Yo le digo, ven acá, chico. ¿Qué es lo que tú estabas pidiendo? Y cuando venga le meto tremendo coscorrón. Y le digo que se abra la tierra y que se lo trague de una vez. Sinvergüenza, traidor, mentiroso, charlatán. De Pedro no podemos decir muchas cosas buenas tampoco, mis hermanos. Intentó matar a uno. Con una espada le buscó mochar la cabeza a uno que se llamaba Malco, un soldado. Menos mal que el hombre como que era habilidoso. Como que era músico, se movió, tenía buen oído. Y cuando escuchó ese brillo, ¡bum!, se movió y le mocharon fue la oreja. Y Cristo agarró la oreja y se la pegó allí, hermanos. Pero Pedro, hermano, ¿usted qué diría de un cristiano que haga algo así? Pastor, ¿usted lo pondría a predicar o a tocar o aquí? La iglesia lo juzgaría para que fuera pastor y ministro de la iglesia adjunto, de la iglesia sin frontera. Yo te aviso, ¿verdad, Chirulí? Decimos en Venezuela. No. Lo negó, maldijo, dijo groserías. Y como si fuera poco, se quitó la camisa y se fue de pesca a su antiguo oficio. Se olvidó incluso de las palabras de Cristo que le dijo, te haré pescador de hombres. Y había aceptado el reto. Pero cuando Cristo se murió, decimos también en Venezuela, muerto el perro, se acaban las pulgas. No es que le estoy diciendo a Cristo pulga, ni perro, ¿ok? Solo que esto es un dicho. Pedro dijo lo mismo, no, si Cristo se murió ya todo se acabó, mi esperanza se fue. No me queda más que volver a agarrar la atarraya, que volver a agarrar la red y lanzarme otra vez a pescador. Y por allá se fue. Y en eso que él estaba allá, hermano, apareció Cristo resucitado. Él ni siquiera lo reconocía, estaba totalmente velado. Andaba sin camisa por allá. Y partieron, ahí hablaron y no sé qué. Y Pedro finalmente reconoce al Señor. Y Jesús, hermano,
hermano, Pedro, yo hubiese sido, es que, no, hermano, mejor lo voy a dejar hasta ahí, porque sinceramente, si yo hubiese sido Cristo, hermano, me encuentro con Pedro, pero me llevo un Pedro Moreno. ¿Sabes lo que es un Pedro Moreno? Mi abuela, yo me crié hasta los 6 años con mi abuela, porque mi mamá tenía que salir a trabajar, y mi abuela tenía un rejo que tenía tres látigos, y ese rejo ella le llamaba Pedro Moreno. Cada vez que nosotros nos portábamos mal, ella se quitaba el rejo, buscaba el rejo, lo tenía guindado en una pared y decía, aquí, hacía una oración. Mi abuela era muy espiritual para castigarnos. Decía, aquí está Pedro Moreno, el que quita lo malo y pone lo bueno, y nos daba 3. Pero ya saben que 3 correazos eran 9, porque tenían 3 puntas, 3 látigos. Ese era el Pedro Moreno. Yo me hubiese buscado un Pedro Moreno de esos para hablar con Pedrito, pero ese Pedro Moreno tendría que tener en las puntas las mismas puntas que tenían aquellos látigos con que latigaron a Cristo, que eran de plomo o de hueso. Y le digo, mira, aquí está tu colega Pedro Moreno, el que quita lo malo y pone lo bueno, y mínimo le hubiese dado 39. Lo mato, hermano. Gracias a Dios que yo no soy Cristo. Pero lo excepcional de la resurrección del Cristo resucitado es que aparece donde está Pedro escondido en su antiguo oficio. Eso habla de la duda de Pedro, mis hermanos. Si Cristo le dijo que iba a ser pescador de hombres, pero si no hay resurrección, ¿de qué vale ser pescador de hombres? ¿Para qué? Jesús es el más charlatán del mundo. Esa es la única conclusión que quedaría. Y aparece Jesús para hablarle, ¿sabes de qué? De amor. Pedro, ¿me amas? Pedrito, ¿me amas? Simón, ¿me amas? Qué increíble. Hasta que el hombre no aguantó, hermano, le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Ahí reconoció la omnisciencia de Jesús. Tú eres Dios, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y el Señor le dice, te tengo una responsabilidad grande, y es que apacientes mis ovejas. La pregunta es, ¿se lo merecía? No había oportunidad para eso, mis hermanos. Por eso Dios no me escogió a mí para que fuera el Mesías. Porque yo lo hubiese mandado, yo digo, voy a pedirle al Padre que construya una sexta paila, no una quinta, una sexta, para mandar a Pedrito para allá. Así que cuando Cristo resucitó, hermanos, ese hecho transformó la vida de los apóstoles. Y ustedes pueden encontrar que los apóstoles ya no estaban encerrados, ya no estaban escondidos. Jesús les dijo, váyanse y súbanse allá a Jerusalén y quédense allí hasta que yo envíe el Espíritu de Dios. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Ahí se han de quedar. Y ahí se quedaron, mis hermanos, 50 días desde que Cristo había dado esa promesa. 10 días después de la ascensión de Cristo, apareció o vino el Espíritu Santo sobre ellos y transformó su vida. Porque si Jesús había resucitado, los discípulos no iban a dudar, no se iban a mover de ahí, mis hermanos, porque la resurrección validaba que lo que Cristo prometía se cumpliría. Y se quedaron allí. Y cuando estuvieron allí, hermanos, vino el Espíritu de Dios. ¿Sabe? El Espíritu de Dios, número 1, iluminó la mente de los discípulos. Por fin les cayó el 20. Por fin entendieron que Cristo realmente era quien dijo ser. Por fin entendieron que Jesucristo realmente es el Mesías, es el Salvador, y que tenía planes con ellos. De otra manera, hermanos, eran duros de servir, no podían entender. Necesitaban la ayuda, la asistencia del Espíritu de Dios. Y esto fue posible por la resurrección gloriosa y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Certificó la resurrección de Cristo, mis hermanos, el pregón de Cristo, sus palabras. Trajo esperanza definitiva a los apóstoles y convirtieron a los apóstoles en los más valientes testigos. A mí me encanta la versión griega de la palabra de Hechos 1:8, cuando dice, y me seréis testigos. Es martureo en griego. ¿Saben qué significa? Es la raíz de la palabra mártir, es la misma palabra mártir. Cuando Jesús dice, me seréis testigos, lo que le está diciendo, cuando ustedes estén en el Espíritu, ustedes van a ser muertos por mí. Eso es lo que significa mártir, martureo. Se tradujo testigos para que no sonara tan fuerte. Imagínate decirle a alguien, aprende ese versículo de memoria, Ricardo, me seréis muertos por mi nombre cuando venga el Espíritu de Dios. Imagínense. Un eufemismo, se llama una figura retórica, y lo cambiaron y pusieron testigo. A mí no me gusta esa palabra. A mí me gusta lo que realmente dice.
Dice, me seréis mártires. Ustedes cuando tengan el Espíritu no les va a importar morir. Ustedes no se van a esconder jamás, porque mi resurrección realmente se efectuó. ¿Saben qué ocurrió, mis hermanos? Efectivamente, dicho y hecho, vino el Espíritu de Dios y los discípulos de Cristo trastornaron el imperio romano, lo pusieron de cabeza. Mataban a un cristiano y los mismos verdugos, está registrado en las historias, en los anales de la historia griega y romana y judía. En ese tiempo Israel estaba bajo el imperio romano. Mataban los cristianos y morían cantando los cristianos. Los enfrentaban con las fieras y morían cantando los cristianos. Calentaban las calderas, la hoguera, y ahí morían cantando: no puede el mundo ser mi hogar, en gloria tengo mi mansión. Hubo un emperador que agarró a uno y le dijo: mira, tú sabes una cosa, te voy a quemar, vas a arder, te vas a volver chicharrón. Y él le dijo: no importa, niega a Cristo, di que solamente yo soy el Señor, el César. Y él dijo: ¿sabes una cosa? Quémame si tú quieres, ese fuego solamente durará unas horas, pero el fuego del infierno que te consumirá a ti será por los siglos de los siglos. Y morían así, hermano. Jamás se escondieron. Pero pasó algo milagroso y asombroso, y que cada vez que mataban a un testigo, los mismos verdugos que mataban a los cristianos, al ver la convicción, la fe, la entereza y la gallardía y la valentía de esos cristianos que morían cantando, decían: nadie muere por una mentira, morirán uno o dos, pero que mueran todos por una mentira, tantos que matamos. Esto tiene que ser que verdaderamente Jesús resucitó. Así que la fe de los cristianos está garantizada, hermanos, y está fundamentada no solamente por el sacrificio de Cristo, sino que está certificada sobre la sangre de los mártires que tenían el Espíritu de Dios y que recibieron la gracia de Dios para resistir todo tipo de persecución, pero jamás callaron su boca, sino que siempre dijeron: Jesucristo resucitó y vive por los siglos de los siglos, y no nos importa dar nuestra vida, aún nuestra vida, nuestra sangre salpicará y les dirá a ustedes que Jesucristo murió y resucitó y los ama y tiene propósitos y planes con todos ustedes. Jamás se escondieron, jamás se avergonzaron del Señor. Y lo más increíble es que no tenían Biblias como hoy la tenemos. Hoy tenemos Biblias en mi teléfono. ¿Cuántas aplicaciones yo he descargado en la Biblia en los idiomas originales, hebreo, arameo, todo lo que usted quiera, las interlineales, todas están allí? Asombroso dentro de una biblioteca. La Biblia del ministro, la Biblia Thompson, la Biblia Plenitud, la Biblia de las mujeres, la Biblia del arcoíris, la Biblia de la juventud, la Biblia de hermano, hasta de la Biblia de los mexicanos existen, pues. ¿Sí? Mexicano, ¿ya compraste tu Biblia? Yo dije que un día estuve dentro de una librería y voy a conseguir, voy a preguntar: ¿está en la Biblia de los tamales? ¿Está en la Biblia de las arepas? Hermano, porque ya me quedo sorprendido. La Biblia era un asunto privado para ellos. Tenían que ir al templo a escuchar a los rabinos leer la Biblia, y ahí aprovechaban el mayor tiempo para meditar y aprenderse la Biblia. Cuando agarraron al primer mártir de la historia de la iglesia, que fue Esteban, ese hombre, hermanos, dijo todo el Antiguo Testamento de memoria, desde el Génesis hasta la muerte de Cristo. Parte de los evangelios también lo narró. ¿Y sabes qué? Estos ya no se escondieron más. Tenían un dedo acusador contra los judíos, diciéndoles: ustedes mataron a Cristo, pero aunque los mataron, ustedes son portadores de la promesa, porque Joel dijo y profetizó. Ese fue el discurso de Pedro. Yo no era un Pedro maldiciendo y negando y escondido y diciendo groserías. Era un Pedro valiente, parado entre una multitud de todo tipo de raza y judíos, diciéndoles, judíos prosélitos que habían venido de todo el mundo, y les dijo: nosotros no estamos borrachos, lo que está pasando es que Jesús realmente resucitó. A ese Jesús que ustedes mataron, bueno, Dios fue el que lo hizo, porque estaba predeterminado por su propia mano que así sucediera, pero ha determinado un día en que irá a juzgar al hombre. Pero arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados de vuestros pecados y para que vengan tiempos de la presencia de Dios, vengan tiempo de refrigerio para sus vidas, y bautícense. Y todos ellos estaban conmovidos, llorando: ¿qué debemos hacer?
3,000 se convirtieron en el primer discursito de Pedro, 5,000 en el segundo. Y la iglesia crecía en número, en gracia delante de Dios y de los hombres. Y hubo oposición, pero no importa. Vale más obedecer a Dios antes que a los hombres, decían ellos. Tiene que haber sido, mis hermanos, que Jesucristo realmente se levantó de la tumba, dejó la tumba vacía y fría, y vive y reina por los siglos de los siglos a la diestra del Padre, intercediendo como sacerdote día y noche por los que Él ha llamado y ha escogido, su pueblo, la iglesia de Jesucristo.